Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Ampliamente, donde abordaremos el 78 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre territorio japonés, la bomba de Hiroshima, que se cobró 140.000 vidas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales eventos transformadores del siglo XX y el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Durante 6 largos años, el mundo entero se vio sumido en un conflicto que dejó millones de muertos y cambió el curso de la historia. Este acontecimiento generó profundas alteraciones a largo plazo en los sistemas políticos, sociales y económicos. Pero ¿cómo fue el proceso para llegar a su fin? Hoy lo revisamos en esta edición de Ampliamente. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y finalizó en Europa en mayo de 1954. Durante la guerra se enfrentaron los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética y las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Bueno, básicamente el conflicto europeo entre las potencias del eje y los aliados va a terminar con la derrota final y la firma de paz, la rendición de Alemania el 9 de mayo de 1945. Pero para llegar a esto, evidentemente fue importante la entrada de los Estados Unidos en la guerra y por supuesto el gasto también que hizo la Unión Soviética en su momento después de la batalla de Stalingrado del año 42. El empuje de dos grandes potencias de flanco, como son estos dos superpoderes, Estados Unidos y la Unión Soviética, hicieron de que el Tercer Reich se fuera replegando hacia sus fronteras originales y por ende ya no tuviesen la capacidad de levantarse como una potencia y poder enfrentar lo que iba a ser el duro castigo de los bombardeos convencionales y por supuesto el envío de tropas y blindados por parte de los aliados. En el caso de Estados Unidos y de la Unión Soviética, como dos potencias que todavía no eran potencias nucleares, tenían un excedente industrial muy importante y una producción industrial muy importante para doblegar la voluntad de los alemanes, la voluntad de los nazis, frente a este conflicto. Ahora, el partido nazi y el Tercer Reich estaba también desarrollando, no era secreto, la idea de concebir una bomba atómica. El proyecto Uranio, encabezado por el profesor Heisenberg, vendría a ser el equivalente del proyecto Manhattan, encabezado por el profesor Robert Oppenheimer. Claro, a diferencia del proyecto Manhattan, el proyecto Uranio de los alemanes no contó con las ventajas, ya que Alemania estaba siendo castigada duramente por los bombardeos convencionales de los aliados y por supuesto de los aliados hablo de los dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, la Unión Soviética y Estados Unidos. El fin de la guerra ya era un hecho en Europa, aunque todavía continuaba en el Pacífico. En este eje, Estados Unidos se incorporó más tarde al conflicto y a pesar de todos los esfuerzos por mantener la neutralidad, entró oficialmente en la guerra el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái. El ataque a Pearl Harbor convirtió a Estados Unidos en uno de los principales actores de la guerra en el Pacífico. A partir de ese momento, Estados Unidos se centró en derrotar a Japón y liberar los territorios que había conquistado en Asia y el Pacífico. La primera gran victoria de Estados Unidos en el Pacífico fue la batalla de Midway, que tuvo lugar en junio de 1942. En esta batalla, la flota estadounidense derrotó a la flota japonesa y cambió el curso de la guerra en el Pacífico. Rendida Alemania, el 9 de mayo de 1945, la única potencia del eje que quedaba en pie era el Imperio del Japón. Pero el Imperio del Japón tenía una condición fanática de una posición mucho más férrea para defender lo que había conquistado. Tenía posiciones en China continental, en la península coreana, en las islas de Taiwán y las principales islas del Pacífico. Lo que había comenzado Estados Unidos como la campaña del salto de islas para liberar territorios conquistados por los japoneses demostraba que la guerra no iba a terminar en 1945. En paralelo, el proyecto Manhattan está llevando a cabo lo que va a ser la prueba Trinity, que va a tener unos resultados exitosos con la explosión de la primera bomba atómica. Ahora,
para comprender lo que va a ser este fenómeno de la bomba atómica, lo que va a implicar su uso, su disposición por parte de una potencia y su aplicación y su despliegue en una guerra, tiene que ver mucho con tres enfoques básicos: el enfoque militar, el enfoque político y finalmente el enfoque moral. Si bien es cierto que la disputa entre japoneses y estadounidenses estuvo muy equilibrada, la caída de Alemania pondría las cosas mucho más difíciles a los asiáticos. Sin embargo, lo que finalmente decantaría la balanza a favor de los aliados sería el arma que en secreto, bajo el nombre clave de Proyecto Manhattan, sería desarrollada por los Estados Unidos con la ayuda de Reino Unido y Canadá. El 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear cargado de uranio 235, bautizado como Little Boy, hacía blanco en la ciudad de Hiroshima. 3 días después, Fat Man, su hermano mayor, esta vez cargado de plutonio 239, lo haría sobre Nagasaki. ¿Qué nos deja de lección esto? Que el 2 de septiembre de 1945 formalmente firmada la paz y firmada la rendición incondicional del Japón en el buque norteamericano Missouri. Pero se abre una nueva etapa, se abre lo que va a ser, o lo que se va a denominar la era atómica o la era nuclear. El arma nuclear ahora va a ser un dispositivo que va a moldear la diplomacia de un mundo que está reconfigurado de una manera nueva. Esta manera nueva es un sistema bipolar, un sistema donde dos grandes potencias van a asumir la rectoría del sistema internacional. Estamos hablando de Estados Unidos, que va a conservar el monopolio nuclear hasta 1949, y de la Unión Soviética, que va a romper ese monopolio nuclear. Y desde ese momento el arma atómica va a elevarse sobre las bases de una doctrina que tiene un nombre un poco altisonante, que es la doctrina del equilibrio del terror. Básicamente, entonces estamos en la configuración de un nuevo mundo contemporáneo con lo que va a ser el imperio del átomo. Robert Oppenheimer creo que se hizo célebre citando el Bhagavad Gita: me he convertido en muerte, soy el destructor de mundos. A partir de este momento, entonces, el mundo va a ser testigo de cómo el factor y la nuclearización de grandes potencias pueden llevar al borde de la extinción a la humanidad. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki dejó una profunda impresión en la conciencia global. Fue un recordatorio doloroso de las terribles consecuencias de la guerra y del poder destructivo de las armas nucleares. El bombardeo marcó el comienzo de la era nuclear y generó una conciencia global sobre el peligro de las armas nucleares y el potencial destructivo de la guerra. Esto impulsó esfuerzos para controlar la proliferación nuclear y promover el desarme. Estos esfuerzos condujeron al establecimiento de tratados internacionales para limitar el uso de armas nucleares, como el Tratado de No Proliferación Nuclear o el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Al regreso analizaremos todo lo que tiene que ver con el perfil de Oppenheimer y con respecto al lanzamiento de la película de Christopher Nolan, que además ha generado mucha audiencia global. También analizaremos las diferencias entre lo que se cuenta en la película y la historia real ambientada en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hacemos pausa y ya regresamos.